ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. En el último tiempo hemos hablado muchas veces, Cristian, de la alta incidencia del cáncer en el mundo entero, ¿no? Y de distintos tipos de cáncer, que es una enfermedad que siempre esperamos pueda encontrar un tratamiento, alguna cura, que mejore la calidad de vida de las personas que lo padecen durante ese periodo. Pero hay un tópico que no lo hemos tratado porque se habla poco en general y tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratamientos oncológicos y la sexualidad durante ese proceso? ¿Qué ocurre con la persona que recibe ese diagnóstico de cáncer y su propia forma de mirar aquello? Por eso está con nosotros Rosmarie Oliva, ella es psicóloga clínica, terapeuta de familias y de parejas y psicooncóloga. Tiene más de 20 años de experiencia y trabaja en el Centro Oncológico del Hospital Sotero del Río, además de su consulta particular. Rosmarie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Hola. Buen día. ¿No sigue costando hablar tanto de sexo y particularmente en una circunstancia como esta? Cuesta mucho. En una circunstancia así, lo que se pone el foco siempre es en la curación, en los tratamientos, en el sobrevivir, pero la calidad de vida muchas veces queda en segundo, tercer lugar, y la sexualidad muchas veces es vista como decía recién, como una frivolidad, como un tema de segundo, tercer orden que no se considera. No es prioridad. No, para nada, para nada. Y no es algo que se toque en los tratamientos, no es un tema que surja en forma espontánea. Más bien, en lo que se refiere a atención de salud mental, es un tema que uno va sacando, o yo por lo menos como profesional voy tomando a partir de lo que me va brindando el paciente, pero no es un motivo de consulta frecuente. Lejos, como diría yo, que es una de las últimas prioridades que se ponen los propios pacientes. ¿Será porque somos medio culposos también? ¿Será porque se ve como una frivolidad, como dices tú, cuando efectivamente no lo es? ¿Será por un tema de sociedad, que de hecho hablar de la sexualidad ya nos cuesta mucho, digamos, ¿no? Yo diría que de ahí partimos mal, digamos. Claro. De ahí partimos mal, porque ya hablar de sexo y enfermedad, hablar de sexo y adulto mayor, es algo como que no pega mucho, como se ve muy extraño en nuestra sociedad. No se toma como parte de una persona sana, con un bienestar biopsicosocial, que se supone que ese es el concepto de salud. La salud sexual no está como en nuestro imaginario colectivo puesta ahí. Entonces, tomarlo, poner esto en el contexto de una enfermedad que está muy teñida con el tema de la muerte. O sea, te dan el diagnóstico de cáncer, claro, y lo primero que se le viene a todo el mundo, a nosotros, pensamos en muerte, cuánto irá a durar y por qué tratamientos voy a pasar. Entonces, el tema del disfrute del sexo no tiene lugar. Bueno, de hecho estaba pensando también qué tanto le ocurre a una persona que recibe el diagnóstico, porque una cosa es que no hablemos del tema y tal, pero además las expectativas de la propia persona, o sea, si a uno le dicen, oye, tienes cáncer, te vas a tratar, probablemente uno piensa que no va a rendir, que no va a disfrutarlo, que no va a ser una buena experiencia con la pareja o con la persona que tenga al frente, que la van a mirar o lo van a mirar con pena. ¿Pasa algo de eso? Pasa todo eso. Pasa todo eso. Las primeras cosas que piensan los pacientes, o sea, voy a decir experiencias muy comunes que me toca ver en consulta. Pacientes que le dicen a sus parejas, oye, te dejo las puertas abiertas, te puedes ir, puedes buscar a otras personas porque yo ya no voy a estar para ti pendiente, no voy a estar disponible, mi cuerpo va a cambiar. O sea, los tratamientos realmente son agresiones a la corporalidad personal, tanto la figura que uno tiene en la cabeza, el esquema corporal, como el cuerpo en sí concreto. Hormonalmente, uno está intoxicado con tanto tratamiento, está súper mal tratado. No tiene energía, además, ¿no? Exactamente. Entonces, también, y hay tratamientos específicos que
hormonalmente te quitan la libido. Entonces, Claro, pues hay medicamentos, claro. entonces ya de ahí, digamos, eso no significa que la sexualidad muera. O sea, en una pareja que tiene una buena calidad de vida sexual, se puede, o sea, la sexualidad es mucho más allá que la pura genitalidad. Claro. Entonces podemos seguir jugando, podemos seguir teniendo un espacio rico de pareja, pero para eso se requiere trabajo de pareja, se requiere tener mucho... Complicidad. Absolutamente. Ese es el desde. Ese es el desde. Entonces el trabajo que uno hace habitualmente es partir con la paciente, el paciente que tiene cáncer, e invitar a la pareja, y de ahí se pueden hacer muchas, pero muchísimas cosas. Bueno, contestaste algo un poco de lo que te iba a preguntar, ¿no? Que era cuando se pasa ese umbral del primer diagnóstico, ¿no? Que evidentemente es un remesón a todo nivel, ¿no? Me imagino. La idea es acercarse a lo que era lo cotidiano, no sé si, o a la propia dinámica de las parejas, llegar a eso. ¿Cómo hacerlo, digamos, ¿no? Porque efectivamente la pareja tampoco es la misma, porque viene un remesón, y cuando hay un remesón hay que acomodar las cosas, ¿no? Tomarse su tiempo, entender de que se puede volver, no sé, ¿cómo? No somos los mismos, tenemos que conocernos de nuevo. Claro. Frente a cirugías de cualquier tipo, no me voy a quedar en lo obvio que sea de mama o cáncer de próstata, sino cualquier cirugía que a uno le cambia la figura corporal. No soy la misma. Estoy con quimioterapia. Se me cae el pelo. Exactamente. Claro. No me siento atractivo. Claro. Los hombres también con estos tratamientos pierden mucha masa muscular. Entonces el tema de la figura corporal no es solamente femenina, sino masculina. O sea, yo ya no soy el mismo que antes. Y ir conociendo, ir viendo que soy mucho más allá que la propia corporalidad. Y ir conociéndonos, reconociéndonos con el otro y conociendo lo que le gusta al otro, lo que espera al otro. Es que eso es clave, perdón que te interrumpa, Rosmarie, porque nosotros hemos hablado aquí con Cristian de una serie de Michelle Williams que se llama Morir de placer, que es una serie precisamente que se basa en un libro y una historia real de una mujer que es diagnosticada con cáncer y que ella quiere disfrutar de la sexualidad y la vida. Y ahí, por ejemplo, pasa que quien es su pareja en ese momento, su esposo, para no spoiler tanto, lo único que hace es estar preocupado de que ella esté bien. No, pero no me toques, tienes que cuidarte. No, pero y ella lo único que quiere es hacer las cosas que no hizo, sentir todo lo que no sintió. O sea, eso de la complicidad que hablabas y del ponerse un poco en el lugar de otro es súper fundamental. O sea, ese ejemplo que estás diciendo es muy habitual en mujeres que se dicen, mi marido no me está tocando, siento que no me tiene cierto asco, incluso me han dicho. Y uno cita al marido y el marido lo único que quiere es cuidarla, tiene miedo de que si la toca se va a romper, se va frágil. La ve súper frágil. Entonces, frente a eso, bueno, he tenido algunas experiencias preciosas, cosas que me han contado pacientes que uno ve que muy deteriorados físicamente y que he tenido el honor porque es un honor que a uno le compartan una vivencia tan íntima, de que cómo se han reencontrado en una sexualidad tan mágica de sencillamente acariciar y conectar. Sí, eso es. Exactamente. Se puede producir a lo mejor ideal, ¿no? No sé, pero estaba acordando un buen amigo que le pasó algo similar, ¿no? Y que él siempre comentaba, una persona grande ya. Su señora falleció lamentablemente, pero él, cuando viene el diagnóstico y todo, él me acuerdo que dijo algo muy bonito alguna vez, ¿no? Cuando su señora falleció, de hecho, que se había enamorado de nuevo, ¿no? De su esposa, estuvo casado 40 años, digo. Pero se había enamorado de nuevo y él sentía que ella también. Ahí hay una cosa muy bonita, ¿no? De que se puede volver se emociona igual uno, pero volver a enamorarse de la misma persona, incluso en las circunstancias más catastróficas. Ella no tenía vuelta, no. El diagnóstico médico era irreversible. Y cuando la despide dice que se enamoró de su mujer de nuevo. Sí, eso lo he visto.
Y es mágico, como te decía, a mí me llega a dar pudor porque te están abriendo la puerta a un espacio tan íntimo, y cuando se produce esa disposición de ambos, porque esto es activo, trabajo, claro. Es un trabajo que tenemos que cuidar, esto que ni la enfermedad ni nadie nos puede arrebatar, que es nuestro Claro. propio espacio de complicidad, este espacio nuestro en que solamente estamos nosotros. Cuando hay disposición de hacer ese trabajo, sí, experiencias como la que acabas de contar me ha tocado ver más de una vez, y es muy, muy hermoso. Estamos conversando con Rosmery Oliva, psicóloga clínica, terapeuta de familias y de parejas y psicooncóloga. A propósito también de este tipo de situaciones, se deberá, me imagino, dar la otra cara de la moneda, ¿no? Que de pronto haya personas que no encuentran en su pareja esa complicidad, esa comprensión, y a lo mejor no se sienten bien en algún momento físicamente y la otra pareja le exige, porque la ve bien o lo ve bien, que entre comillas sigan manteniendo una vida sexual como si estuvieran en las mejores condiciones ambos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso, con el tratamiento multidisciplinario que tiene que recibir finalmente hasta la pareja, no solamente el paciente o paciente? Mira, sí se dan esas situaciones, y tal como lo que estás nombrando tú, esto es, evidentemente hay un problema de empatía, hay un problema que raya en el maltrato. Sí, claro. Y que es necesario abordar, digamos, desde el autocuidado de la paciente, de nuestro consultante, porque, cuando se dan esas situaciones habitualmente no terminan bien. O sea, nosotros vemos muchas separaciones, muchas situaciones de abandono del paciente también, a partir de la enfermedad, y esto es una realidad bastante triste. En situaciones como lo que estás nombrando tú, lo primero es autocuidado. El cáncer invita como pocas enfermedades a centrarse en uno, porque como es un tratamiento a largo plazo, en este momento uno tiene que centrarse en lo que y parar la vida, digamos, por todo lo que exige el diagnóstico, el tratamiento. Entonces tiene que centrarse en uno. Y parte del autocuidado, centrarse en uno, es poner límites hacia los otros, poner límites de lo que yo puedo, de lo que yo quiero, y decirlo, pues, lo que uno necesita. Claro. Sí. En ese sentido, el cáncer es una de las pocas enfermedades, no sé, pero es donde yo me he especializado, claro, que brinda la posibilidad de hacer un aprendizaje, centrarse en uno y centrarse en uno de verdad, y ya dejar de correr tanto como es el día a día. Entonces, eso. Requiere de todos, pues, ¿no? Disposición de todos. Autocuidado, eso es lo que... ¿Cuánto influye en estas conversaciones, ¿no? Esta imagen que todavía existe para mucha gente, pese a que médicamente ha avanzado montones, de relacionar cáncer con muerte, ¿no? A uno le dicen cáncer y como que la relación es con muerte al tiro, pese a que los pronósticos son bastante mejores que en otros tiempos, son más alentadores, pero sigue siendo una enfermedad grave sin duda, ¿no? Respecto a que estamos hablando de sexualidad y de muerte, que son dos cosas que socialmente no hablamos, nos cuesta hablar, digo, ¿no? Sí, son dos. Sí, hablar de muerte, enfermedad, deterioro, y hablar de sexo estamos hablando de puros conceptos súper complicados, claro, en la sociedad occidental. Y que uno entiende como incompatibles incluso, ¿no? Absolutamente. Sí. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto? Yo diría que falta mucho, falta muchísimo. Eso yo lo veo día a día cuando como las pacientes, y los pacientes reciben la noticia y reciben la vista de los otros. O sea, la visión de pobrecito, oye, ya va a pasar, o que no te preocupes, te ves igual bonita con pelo, sin pelo. Si bien hay muchas palabras muy bien intencionadas, así como en los funerales, digo yo, que se dicen tantas buenas palabras de buena crianza, pero que esto fue mejor.
pero que le cae pésimo al paciente. Estamos muy poco entrenados para hablar de... Absolutamente. Muy poco para ser entrenados. empáticos incluso, con cualquier persona. Sí, pero pésimamente entrenados. Muerte, enfermedad y sexo son... No se habla, no se aborda. Te lo llevo a tu pega, digamos, ¿no? La importancia de estas conversaciones psico-oncológicas. Desde... también, perdón que personalice, pero bueno, mi mejor amigo murió de cáncer este año. Y sus chicos jóvenes, digamos, 17 y 14. Uno los veía con una templanza, la familia también y todo. Ellos hicieron terapia psico-oncológica, todos. La Claudia, la señora, los chicos. Y cuando el Marce se fue, cuando el amigo se fue, ellos comentaban, y de hecho lo dijeron ahí, lo relevante que había sido para ellos esas conversaciones que duraron años, ¿no? Y estábamos afectados nosotros, era como los que veníamos más de afuera, que éramos amigos de chicos. Esa conversación permanente, psico-oncológica, cuando ellos comenzaron, no sabían para dónde lo que iba a pasar, ¿no? Presumían, porque el diagnóstico era muy malo. Y les ayudó montones. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué sugerencia, recomendación se puede hacer de este tipo de terapia, ¿no? Mira, voy a hacer como una contextualización. Vivimos en una sociedad en que huimos de la angustia. Hablar de estos temas, muchas veces la gente se espanta, o sea, en el sentido de que ¿para qué tocar? No se lo recuerdes, ¿para qué le recuerdas para qué hablas de que está con cáncer o para qué hablas de que falleció la mamá, el papá? Porque se lo vas a recordar y le va a dar pena. Y ya de ahí partimos mal. Las conversaciones hay que tenerlas. Es lo más saludable que hay el poder hacer circular todos estos miedos que tenemos, todos estos dolores, el poder compartir. Uno sana en comunidad, no sana solo. Entonces lo que tú estás planteando, así cómo poder hacer, el haber tenido estas conversaciones en familia, es en el fondo el compartir la angustia, metabolizar la angustia en comunidad, en grupo. Pero lamentablemente, en términos, yo lo veo con los duelos, uno ve cómo las familias, los círculos de amigos se cierran, evitan hablar el tema para no afectar al doliente, a la persona que está pasando por el cáncer, evitan llamarlo para no molestar. Es como la frase más típica, ¿para qué lo voy a llamar si lo voy a molestar? Pero en el fondo no hacerse cargo uno tampoco. Me muero de miedo. Eso es algo que tengo que hablar mucho con mis pacientes. ¿No? Que no es que los amigos no lo quieran, no es que sean malas personas, es que se mueren de miedo. Se mueren de miedo de abordar esto. Y si volvemos al tema de la sexualidad, ¿para qué estamos con cosas? También los profesionales, muchas veces médicos, puede ser colegas míos, también se mueren de miedo de entrar en el tema de la sexualidad y encontrarse con algo, con lo cual hay que hacer ciertos duelos y también qué espanto que esto me puede pasar a mí, que esa es otra patita, o sea, obvio, claro. El enfrentar, el mirar el cáncer, el mirar a la muerte de frente también me pone de frente a que eso me puede pasar a mí, cómo sería en mi caso, con mis hijos, con mi realidad. Es súper interesante eso de ver cómo uno se involucra en los procesos, ¿no? Finalmente, si primero hago el ejercicio de hacerme cargo de, cómo me afecta a mí, que esta persona esté enferma, que probablemente pueda morir o que tenga que pasarlo muy mal en un tratamiento, y no estando con la otra persona que puede llegar a ser la prioridad en un momento, sino que como para saber cómo aportar, porque por ejemplo hemos visto muchos casos también de personas que tienen cáncer, empiezan un tratamiento de quimioterapia y en las redes sociales se ven videos de que cuando se van a rapar también se corta el pelo el marido, el peluquero, etcétera, ¿no? Como para empatizar con esa persona. Y aquí nos escribe una auditora, Patricia, que dice que se sorprendió que estuviéramos hablando de este tema porque es un tema súper oculto, que ella tuvo cáncer de mama. Dice, me sentí en el piso y horrible. Mi pareja me acompañó en todo. Él le preguntó al doctor cómo podía acercarse a mí en este proceso, que es un poco la pregunta que debiéramos hacernos todos en algún entorno, ¿no?
Sí, no es, o sea, Patricia, tu marido es tremendamente proactivo, bien por él. Lo hizo bien esta vez. Lo hizo bien. Es la pregunta que nos debiéramos hacer todos y cómo acercarnos al paciente y que la paciente tampoco le tenga susto a esto. Claro. Porque ya tenemos ahí un marido proactivo, pero también los pacientes han tenido muchos miedos, miedo al rechazo, miedo a que las cosas, en este reconocerse que hablábamos antes, que ya no le vaya a gustar. Claro. Ya no le vaya a gustar, ya no somos los mismos de antes y evidentemente, o sea, no solamente estamos cambiando por la enfermedad, sino además todos los días somos personas distintas, somos más viejos, ¿no? Claro, sí. No, y se pueden encontrar otras parejas, me van a abandonar y es como todo un círculo, eso. ¿no? ¿Cambia algo la edad de los pacientes? ¿Se ve distinto si son más grandes, si son más jóvenes, mediana edad? Sí, se ve distinto. Mira, a edades más, pensando siempre en adultos, en pacientes adultos, a edades más tempranas está el tema de la fertilidad puesto ahí arriba de la mesa. Y los tratamientos no van de la mano de la fertilidad. Hay que cuidar, o sea, hacer congelamiento de óvulos, o también hay bancos de espermios que van a recibir, digamos. Pero no siempre se aborda esto, el tema de la fertilidad, con el cuidado y con la precocidad que debiera abordarse. Como estamos en esto de que tenemos que empezar rápidamente el tratamiento antes que avance la enfermedad. Y somos todos ansiosos, además. Totalmente. Entonces esto a veces no se habla, o si se habla, se mencionó por encima nomás, en un momento en que paciente, familia, está con el impacto, está entendiendo, digamos, cuando uno está bajo mucho estrés, uno escucha la mitad. Y entiende. Menos. Claro. Menos. Entonces, bueno, queda esto arriba de la mesa, el tema de la fertilidad, que tiene que tratarse con mucho cuidado. Claro. Muchos pacientes quieren después poder mujeres querer embarazarse y se encuentran con esto que ya no se puede, una menopausia precoz, Claro. generada por el tratamiento. De hecho, las mujeres, lo toman distinto que los hombres en tu experiencia. ¿Qué cosa? El diagnóstico, el proceso, el tratamiento, el hablar de la sexualidad de sus parejas. Depende de la edad nuevamente. Ya. Depende. La edad es un factor más preponderante que el género. Okay. Sí. Mujeres más jóvenes, además, bueno, están más puestas en volver rápidamente a recuperar la figura corporal, en preservar la fertilidad. Esas son como las primeras preocupaciones. Los varones en general están también puestos evidentemente en el tratamiento, en la figura corporal, porque como les decía anteriormente, o sea, el tratamiento implica, o sea, párele, nos queda un reposo, habitualmente no debiera ser así, pero baja mucho la actividad física, entonces se pierde mucha masa muscular y digamos, si se miran ellos en comparación con sus amistades, con otros, se ven una figura, se encuentran como muy disminuidos. Entonces ahí la preocupación está más puesta en volver a recuperarme así como macho, quizás así, pero claro, en términos de la figura. Sentirse como fuerte. Eso mismo. Con personas mayores ya este tema no influye tanto, pero sí cuando hay pareja ya, bueno, tanto si están con pareja o sin pareja, está el cuidar el espacio, cuidarse uno, el mirarse uno, si seré yo atractiva para otra persona, podré yo iniciar una relación con otra persona. El rendimiento sexual, me imagino también. Pero, ¿no? Por supuesto, más en hombres. Claro, porque ahí el tema de la disfunción eréctil debe ser muy frecuente, muy frecuente. Y en mujeres el que sí voy a gustarle.
Claro, obvio. Voy a ser atractiva. Voy a lograr generar excitación y todo lo que puede conllevar un acto sexual, claro. Exactamente. Con las conversaciones se genera esto de destrabar, de hecho, a ver, como la tensión, ¿no? Como presentar los temas sobre la mesa desde la sexualidad o otra cosa. Te lo pregunto por, primero, el factor anímico, cuánto influye, efectivamente, cuando se destraba esto y uno puede como volver a tener ánimo. Y cómo se gatilla, quizá, y te ha pasado un montón de veces, el sentido del humor incluso, ¿no? Te iba a decir eso, justamente, el sentido del humor, pucha que ayuda. O sea, esa es como mi herramienta número 1. Quitarle la seriedad que aquí estamos teniendo un poco al hablar de esto y reírnos un poco. La verdad es que mis sesiones son de mucha risa y de mucho llanto. Así aquí nos hemos emocionado un poco hablando de esto. Sí. Con mis pacientes. Pasa lo mismo. Sí. Mucha emoción, mucha risa. La risa rompe hielo, además. Sí. O sea, sirve para todo, siempre. Totalmente. Romper hielo, una forma inteligente de decir las cosas también. Exacto. Y hay una complicidad. O sea, las parejas se ríen. O sea, no sé, yo lo veo como algo primordial, digamos. Absolutamente. O sea, si te reís te conecta con tu más pareja incluso, carcajada, digamos, no sé. Por suerte pasa, pero te reía carcajada con la pareja, ¿no? Pero es que estamos hablando de complicidad, eso es complicidad, eso. Poder reírnos de lo bueno, lo malo y lo feo. Ponerle picardía. Uy, no lo las voy a... Las tragedias pueden ser una fiesta, dicen los chanchos en piedra, ¿no? Exactamente. Las tragedias pueden ser una fiesta. Y sí. ¿Estás acordando de alguna me historia? acuerdo de muchas cosas que no puedo decir ahora. Pero usted imagínesela en su casa, pero póngase pasa. pícara. Pasa. Sí. Ocurre. Oye, qué importante lo que hemos podido conversar para desmitificar un montón de situaciones, para entender cuáles son los roles que debemos cumplir cada uno si nos toca enfrentar una situación así, y para entender también de pronto lo que puede pasar en el entorno, ¿no? Cuando uno tiene un amigo, una amiga que con su pareja está pasando aquello, cómo ponerle oreja también y cómo poder aportar. Por favor, hijos a sus padres. También. Hijos a sus padres, que por mucho que uno diga, mi papá jamás no tiene... Pero, hay que respetarle y darle espacio para su espacio de intimidad. Estoy hablando padres cincuentones, hijos... Claro. Adolescentes, claro. Exactamente. Ya. Déjenlos pololear. Por favor. Y los padres y madres tienen sexualidad. Exacto. Y los abuelos también, lo hemos hablado más de alguna ocasión aquí, así que, ojo. Ya ahí la sexualidad no solo ustedes, es un jóvenes, abanico. pozuelos. Rosmarie Oliva, psicóloga clínica, terapeuta de familia y de pareja psico-oncológica. Además, trabaja en el Centro Oncológico del Hospital Sotero del Río, donde me imagino ya tratamiento de eso. Ahí ya pasamos el dato para que puedan ir para allá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gustazo. Gracias, hombre. Recuerden que esto queda en Spotify y en las redes de ADN para que lo vuelvan a revisar. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.